Ahorita vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Denis López. Él es neuropediatra, es originario de Ecuador y es egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente es miembro activo del Departamento de Neurología Pediátrica del Hospital Metropolitano en Ecuador. Y el tema que nos va a impartir es definición de tratamientos alternativos para TDA y trastorno negativista desafiante. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Buenas noches, qué placer estar en este congreso virtual. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Y bueno, el tema de hoy que vamos a abordar es la definición de los tratamientos alternativos para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el trastorno negativista desafiante. Bueno, me encanta esta fotografía porque, como ustedes pueden observar, existen muchos personajes de la historia que han sido galardonados por algunas de sus áreas, ¿no? Vemos muchos actores de Hollywood, vemos algún ganador de medallas de oro, vemos presidentes de Estados Unidos. Y si aumentamos la lista, como pueden observar en estas fotografías, todos estos personajes sufrieron o tienen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, lo interesante de tratar de llegar con esta diapositiva o estas diapositivas es saber que esta es una condición que a mucha gente le ha llegado a beneficiar en sus vidas, en cada uno. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Existen muchos problemas que estos personajes han tenido en el transcurso de su vida, ¿no? Rápidamente, definiendo lo que es el TDAH, es un trastorno neurobiológico neuroquímico cerebral que afecta el metabolismo de los principales neurotransmisores. Esto es algo importantísimo que hoy en día estamos manejando en la medicina de alta precisión. Sabemos que existe un factor genético y ese factor genético, conjuntamente con el medio ambiental, hace que estos pacientes den un trastorno neuroconductual en sus vidas, ¿no? Afecta a varias áreas conductuales y cognitivas y a diversas manifestaciones en diferentes ambientes sociales, principalmente en la escuela y en sus hogares, en donde empieza a tener la manifestación de sus síntomas. Pues como mencionaba, la genética hoy en día, no solamente en este trastorno, muchísimos trastornos neurológicos han tenido una importancia y están siendo una importancia relevante hoy en día en el mundo, ¿no? Y el TDAH no es una excepción. Como podemos observar, existe una lista grande e interminable de genes que han aportado a la manifestación de estos pacientes, ¿no? Genes receptores de dopamina, transportadores de dopamina, genes dopamina beta hidroxilasa. La lista es larguísima y obviamente yo lo podría resumir para poder entender muchísimo mejor este trastorno con esta fotografía, ¿no? Fíjense bien, cuando nosotros vemos estos trastornos y entrevistamos a los padres, nos damos cuenta que sus condiciones neuroconductuales son muy similares a las de los padres. Entonces, creo que la genética, más allá de buscar genes, buscar trastornos específicos, es conocer siempre la conducta de cada uno de los padres y de la familia que existencia. Pues involucrándonos ya poco al tema, nada más abriendo el foro, ¿no? El tratamiento siempre del TDAH y el trastorno negativista desafiante, que se constituye en una comorbilidad muy común, especialmente en los adolescentes, ¿no? Los objetivos siempre van a ser mejorar sus rendimientos escolares. Recuerden que esta comorbilidad de los trastornos de aprendizaje van casi de la mano ligados al trastorno de déficit de atención y es uno de los objetivos más importantes para poder conllevar a esa mejoría, ¿no? Intervención en jornadas poescolares. Un maestro me mencionaba siempre que la mejor inversión que puede hacer una familia frente a un paciente con un trastorno de déficit de atención y trastorno negativista desafiante es invertir en jornadas que ayuden posterior a la escuela, ¿no? Porque eso va a ser un reforzamiento para que los problemas vayan solucionándose, ¿no? Mejorar las interacciones sociales e iguales entre padre e hijo. Muchas veces las disfunciones que existen en el hogar es una de las principales razones en donde el problema puede ser el niño, sin duda, pero también puede ser la familia, el ambiente, el padre, la madre, ¿no? Y mejorar la adquisición de habilidades sociales y mejorar la autoestima. Recuerden que estos pacientes son rechazados socialmente
especialmente en escuela, ¿no? O sea, entonces son tildados del niño que no llega a tener esa mejoría de interacción frente al resto de sus compañeros, de sus pares. Y eso se convierte en un problema de estima, de baja autoestima, que hace que estos pacientes pierdan o abandonen sus escuelas, ¿sí? Entonces, sin duda, el tratamiento siempre va a ser individualizado, no podemos generalizar en las condiciones del TDAH. Siempre un tratamiento intrafamiliar, que creo que es la parte y el pilar fundamental en el hogar para que estos niños puedan tener una mejoría. Sin duda, la parte escolar, recordando siempre que uno de los ambientes sociales donde manifiesta más el problema y que de hecho las maestras son las que empiezan a reconocer que este problema se está dando en forma muy común en ese niño, es derivado ya posteriormente a los psicólogos, ¿no? Y por supuesto lo que hacemos nosotros, los neurólogos pediatras, es evaluar la probabilidad, la posibilidad de que ese paciente tenga un tratamiento de inicio farmacológico. A veces hablar de medicinas, de fármacos, a las familias les estresa muchísimo porque hay muchos mitos que todavía no han podido salir siempre a la realidad y se convierte en un problema en la negación de la familia al iniciar un tratamiento farmacológico. Recuerden, tiene que ser siempre integral, multidisciplinario, no podemos nosotros ser solamente médicos en dar un tratamiento farmacológico, debe ser parte de la escuela, parte de la familia, parte de los psicólogos del tratamiento como tal. Esta es una parte de la escena de la película de Patch Adams, en donde cuando estaba en su juicio le estaban juzgando. Patch Adams le decía que hay que cultivar la amistad con esas increíbles personas, enfermeras que pueden enseñarles, ¿no? Creo que los médicos, cuando vamos formándonos en nuestros primeros pasos, siempre las enfermeras son las que nos enseñaron por ejemplo, a tomar los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tomar una vía, y eso hace que nosotros aprendamos de estas profesionales de salud. Y en el ámbito de neurociencias, yo lo digo así, ¿no? Hay que cultivar, en cambio, la amistad de las increíbles personas, las psicólogas, que pueden enseñarnos, ¿no? Y es parte importante, ¿no? Porque fíjense, muchas veces en la consulta neurológica, nosotros esperamos ver cosas más complejas, ¿no? O sea, el neurólogo siempre quiere resolver, por ejemplo, epilepsias refractarias, tumores cerebrales, cosas bien complicadas, ¿no? Pero cuando vamos a la consulta, la realidad es que la mayor parte de estos problemas se convierten en problemas psicológicos, ¿no? Por eso el trabajo multidisciplinario que tenemos con las psicólogas, los psicólogos, debe ser siempre ligado para el beneficio de cada uno de nuestros pacientes. Bueno, este es un artista de Hollywood. Recuerden que Sylvester Stallone tuvo TDAH, tiene TDAH. La historia siempre es interesante leerla cuando él estuvo en sus primeros pasos de ser artista de cine. Y bueno, llegó a ser uno de los artistas más reconocidos en Hollywood y que hoy en día lo seguimos viendo en diferentes películas, como esta, por ejemplo, en Rocky. ¿Y por qué he traído esta fotografía? Porque cuando nosotros vemos una película, siempre en una película puede estar la estrella del cine, la estrella de esa película, ¿no? En este caso, la estrella que puede ayudarnos a mejorar el problema del trastorno de déficit de atención es el clorhidrato de metilfenidato. Y es interesante entender esto porque cuando el paciente necesita y requiere tener ya la necesidad de usar el medicamento, y con todo el temor que a veces tiene la familia de iniciar un tratamiento farmacológico, y al regresar a la consulta, tomando el medicamento, el cambio es dramático, el cambio es en 360 grados. Los padres manifiestan de que el niño es otro, el niño ha mejorado su concentración, ha bajado su hiperactividad, y que los problemas psicosociales que está teniendo han mejorado en forma muy, pero muy beneficiosa. Y eso nos alienta mucho porque recuerden, viene a ser esta estrella de cine que en este trastorno queremos resolver. Estas son las marcas, discutamos siempre las marcas que nosotros manejamos, por ejemplo, acá en nuestro país, Ritalin Concerto, y existen otras marcas más de este medicamento, ¿no? Pero en cualquier película siempre existe el malvado de la película, ¿no?
Entonces, el malvado de la película, por ejemplo, en esta película de Rocky, siempre fue el ruso, ¿no? Entonces, siempre es el malo el que está queriendo derrotar a la estrella, en este caso, ¿no? En este caso, en cambio, el malo de esta película son los efectos secundarios que puede dar este medicamento, ¿no? La baja de apetito, la cefalea, la taquicardia, los tics, que son probabilidades de efectos que pueden darse en forma transitoria, ¿no? Y cuando explicamos esto a los padres de que puede haber esta posibilidad, siempre los padres están al pendiente de que no les den, ¿no? Entonces, a veces, cuando ya nosotros hacemos los seguimientos en las consultas, vemos que no ha habido un efecto secundario, pues el efecto, como siempre, va a ser beneficioso para cada uno de los pacientes. Entonces, empieza el enfrentamiento y muchas veces, como mencionaba, la estrella de cine empieza a ganar al enemigo, pero también lo puede vencer, ¿no? Entonces ahí viene el efecto secundario de estos medicamentos y obviamente podemos sacar a otra estrella, ¿no? Pero de la vida real. Y en caso nuestro, lo que hacemos a veces es usar alternativas farmacológicas o ver diferentes líneas de tratamiento, ¿no? Usamos inhibidores de selectivos de atomoxetina, antidepresivos, moduladores de humor, estimuladores de alerta. Todos estos fármacos vienen a ser complementos o fases 2 del tratamiento inicial que habíamos mencionado, que es el clorhidrato. Pero esta es la parte interesante de la plática, ver cuál es la medicina alternativa y complementaria para el TDAH y el trastorno negativista desafiante, ¿no? Y obviamente ver qué tanto de evidencia científica tiene, porque acuérdense, en el abanico de tratamientos científicamente evidenciados del TDAH, también existen otras alternativas que muchas veces las familias optan por ese tipo de medidas, pero tenemos que ver cuál es la realidad y la evidencia que tienen este tipo de alternativas. Pues esta creo que es una alternativa y que la sigue siendo, creo, hoy en día, ¿no? Muchas veces hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos psicólogos te atendió, no? Si fue la chancleta, si fue la correa, si fue la escoba, ¿no? Porque hace unos 30 años el tratamiento para los pacientes con TDAH era esto, ¿no? No existía el psicólogo ni el neurólogo y medicina que a veces tampoco podía iniciarse en esa época. Estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI las cosas han cambiado, el trastorno ha tenido muchísima evidencia, muchísimo estudio científico y sabemos muchas cosas que antes obviamente desconocíamos. Entonces empecemos con los tratamientos dietéticos, ¿no? Entonces muchas veces eliminar sustancias de la dieta individual de cada niño, por ejemplo la eliminación de la tartrazina, colorantes artificiales, conservantes. Entre las intervenciones suplementarias más destacadas se encuentra la utilización de ácidos grasos, ¿no? Pero ¿cuál es la evidencia que se tiene hoy en día en relación a los tratamientos dietéticos? La calidad de la evidencia científica es generalmente pobre, ¿ya? Se ha estudiado a partir de un enfoque narrativo en lugar de sistemático y no se ha encontrado ninguna conclusión significativa. La evidencia científica de que las dietas suplementarias o la eliminación, cuando se compararon con placebo, pueden reducir los síntomas de TDAH no es concluyente, ¿ya? Y eso lo hizo el estudio NICE en 2009. Entonces no podemos recomendar a nuestros pacientes que se eliminen ciertos alimentos, ¿no? Porque no vamos a tener un resultado efectivo, ¿no? Y las guías o las diferentes guías indican que no hay una evidencia científica alguna que respalde las intervenciones en pacientes con TDAH o trastornos negativistas desafiantes, ¿no? Tratamientos de optometría, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento? El adiestramiento visual llevado a cabo por un optometrista con el objetivo de mejorar y desarrollar habilidades visuales o paliar deficiencias que afectan al TDAH. El tratamiento se lleva a cabo mediante ejercicios visuales, la utilización de lentes, colores, gafas individualizadas, filtros, prismas y luz. Sin embargo, no se han encontrado estudios en la búsqueda realizados para la elaboración de esta técnica sobre la eficacia de los tratamientos de optometría para el TDAH. O sea, no existe una evidencia como tal científica, ¿no? La homeopatía, siempre partiendo de cuál es el principio de la homeopatía, ¿no? Lo semejante cura lo semejante, ese es el principio de la homeopatía. Y las enfermedades son tratadas por sustancias altamente diluidas que causan en personas sanas los síntomas de la enfermedad a tratar. Estas diluciones se repiten tantas veces que hay menos de una molécula por dosis y se sugiere que el beneficio viene de la fuerza energética vital de la sustancia original. La homeopatía se centra en características únicas de cada paciente
y su experiencia y sintomatología y utiliza esta información para determinar la prescripción de cada paciente. Sin embargo, ¿qué dice la evidencia científica? Según la revisión de Cochrane y Claude y Dian en el 2007, evaluaron la evidencia científica de la eficacia, efectividad, seguridad y tolerancia de la homeopatía como intervención para el TDAH, y se concluyó 4 estudios bien claros que están aquí nombrados y no se encontraron estudios sobre su seguridad y tolerabilidad. O sea, en otras palabras, no existe la evidencia de que el manejo homeopático pueda tener un mejoramiento en los síntomas del TDAH. Medicina herbalaria, ¿no? Son medicinas fuertes, botánicas, de las cuales se utilizan propiedades terapéuticas, sabor y esencia. Se venden en tabletas, en cápsulas, polvos, infusiones, extractos y de manera seca o fresca. Sin embargo, algunas pueden causar más problemas de salud y algunas no son efectivas o pueden interactuar con otras medicinas. Entonces es otra gran interrogante que muchos de los padres nos dicen, bueno, mi hijo está tomando metilfenidato y quiero complementarlo con una medicina natural. Entonces no podemos indicar eso porque no vamos a tener un efecto claro. La estimulación auditiva, esto es algo que está en boga acá en nuestro país, en Ecuador, y creo que mucha gente se deja manipular, digo yo, desde el punto de vista en negociaciones, porque lo hace comercial este tipo de técnica, en donde este método de tomatis, por ejemplo, solamente como teniendo un tema, lo han hecho comercial. Entonces a veces les dicen a los padres, bueno, su hijo que no habla o que tiene trastornos del lenguaje, vamos a hacerle una intervención por estimulación auditiva y en cuestión de 6 minutos va a hablar perfectamente bien, ¿no? Sin embargo, lo interesante en la negociación es que tiene que pagar por adelantado. Entonces se convierte en un negocio y un negocio muy lucrativo porque les ofrecen el oro y el moro, ¿no? Sin embargo, recuerden, no se han encontrado estudios en las búsquedas realizadas para la elaboración de esta técnica sobre la eficacia de los tratamientos de estimulación auditiva para el TDAH, ¿no? El feedback, esto es algo que pues a nosotros, yo cuando empecé a estudiar neurología me encontré con este tema del biofeedback por el electroencefalograma, me parecía muy novedoso. Es ganar voluntariamente el control sobre el proceso de las funciones que están bajo el control del sistema autónomo. Intenta tratar el TDAH elevando el ratio entre las ondas de alta frecuencia respecto a ondas de baja frecuencia en el electroencefalograma. Y los estudios están cargados de artefactos, efecto de placebo y el efecto de otros tratamientos utilizados. Sin embargo, pues en el resumen de la evidencia científica, los diferentes guías que estamos observando aquí indican que no existen apoyos suficientes para que este tipo de técnica tenga ese apoyo en el tratamiento del TDAH. Y esto que me llamó la atención muchísimo revisando el tema, la osteopatía, la verdad no lo había evidenciado, no lo había escuchado, pero me parece interesante traerlo a colación. Dice que todos los sistemas del cuerpo trabajan conjuntamente, están relacionados y por lo tanto son tratados en un sistema que puede afectar el funcionamiento de los otros. Según estos principios, mediante la manipulación del sistema musculoesquelético se puede curar las afectaciones órgano-vitales o enfermedades. Sin embargo, no se han encontrado estudios en las búsquedas realizadas para la elaboración de esta técnica sobre los tratamientos de la osteopatía. Entonces, llegando ya a la conclusión de la charla, ¿cuáles serían las recomendaciones? Pues la eliminación de los colorantes artificiales y aditivos de la dieta no están recomendados como tratamiento general aplicable en niños y adolescentes que padecen de TDAH. La dieta suplementaria con ácidos grasos no está recomendada como tratamiento general aplicable a los mismos pacientes. No se recomienda tratamientos de optometría, estimulación auditiva, osteopatía, psicomotricidad en el tratamiento de TDAH. Y no se recomienda los tratamientos de homeopatía, medicina herbaria, biofeedback por electroencefalograma en el tratamiento. Entonces, los profesionales de salud deben hacer hincapié, ya como cualquier otro niño y adolescente, en la importancia de que una dieta equilibrada y ejercicio regulada para los niños y adolescentes es importante. Bueno, eso es algo claro, ¿no? Creo que siempre la indicación de una dieta adecuada a un paciente debe ser lo esencial. Y además deben preguntarse las familias acerca del uso de terapias alternativas y complementarias para identificar e informar sobre sus posibles riesgos o efectos secundarios en el tratamiento. Entonces, a veces recuerden este refrán, puede ser peor la cura que la misma enfermedad, ¿no?, que puede causar.
Entonces, esta es una frase de Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Sí? Muchas gracias por la atención. ¿Ah? Muchas gracias, doctor, por su brillante participación. Definitivamente es un tema importante de conocer, ya que mientras mejor estemos apegados a los tratamientos que estén aprobados científicamente, mejor va a ser el pronóstico de nuestros pacientes.